El sol del mediodía caía sin piedad sobre la llanura polvorienta cuando el martillo golpeó la madera y selló su destino por $2 miserables. Y en ese instante, mientras el viento caliente le levantaba el cabello y el corazón le latía como un animal atrapado, Ailén supo que había tocado el fondo más oscuro de la existencia humana, vendida como si fuera un objeto roto, con un cartel mal pintado marcando su precio. Creyó que ese sería el último día en que alguien la miraría como a una persona. Antes de continuar, déjame preguntarte algo desde el corazón. Si tú crees que la bondad todavía puede cambiar destinos, si crees en las segundas oportunidades y en la humanidad, incluso cuando todo parece perdido, dale like a este video, comparte esta historia, deja un comentario y suscríbete al canal, porque historias como esta merecen llegar a más almas. Ailén había aprendido demasiado pronto que el mundo podía ser cruel. Nació en un asentamiento olvidado, donde la tierra era dura y la esperanza escasa. Su madre murió cuando ella apenas podía recordar su rostro. Y su padre, vencido por la pobreza y la bebida, la entregó a un intermediario con la promesa vacía de una vida mejor. Desde entonces, Ailén fue trasladada de un lugar a otro, trabajando sin descanso, durmiendo en establos, cocinas o suelos fríos, siempre bajo miradas que no veían su dolor, solo su utilidad. A sus 20 años, su mirada ya cargaba el cansancio de una vida entera. Y aún así, en el fondo de su pecho, una chispa diminuta se negaba a apagarse. El día de la subasta no era diferente a otros, salvo por la humillación abierta. El mercado estaba lleno de ruido, animales, hombres negociando, risas ásperas y polvo flotando en el aire. Ailén fue colocada frente a una mesa improvisada, con las manos juntas, el cuerpo tenso y la dignidad sostenida apenas por su silencio. Nadie preguntó su nombre, nadie se interesó por su historia. $2 fue todo lo que alguien consideró que valía su vida. En ese momento, Ailén dejó de sentir el calor del sol, y solo percibió un frío profundo, como si algo dentro de ella se quebrara sin hacer ruido. Fue entonces cuando Eusebio Montoya apareció entre la multitud. No gritó, no negoció, no sonrió. Era un hombre de mediana edad, de rostro curtido por el sol, ojos cansados y una presencia silenciosa que contrastaba con el bullicio del mercado. Vivía apartado, en una hacienda vieja al borde de la llanura, conocida por su aislamiento y por los rumores que la rodeaban. Algunos decían que era huraño, otros que había perdido a su familia en una tragedia, y desde entonces evitaba a la gente. Nadie sabía mucho, porque Eusebio no hablaba de sí mismo. Cuando pagó los $2, no hubo triunfo en su gesto, ni satisfacción. Solo una decisión firme, como quien cumple una promesa consigo mismo. Ailén no sintió alivio ni esperanza, solo resignación. Pensó que nada cambiaría, que solo sería otro lugar, otro tipo de encierro. El camino hacia la hacienda fue largo, bajo el sol brillante del día, con el traqueteo del carro y el paisaje interminable. Ailén observaba el horizonte, intentando recordar cómo se sentía soñar, aunque ya no supiera exactamente qué era eso. La hacienda Montoya era antigua, de muros gastados y madera envejecida, rodeada de campos abiertos y silencio. No había lujo, pero sí orden. Desde el primer día, algo fue distinto. Ailén no fue tratada como mercancía, ni como sombra. Se le dio agua, comida caliente y un lugar limpio para dormir. No hubo gritos, ni órdenes humillantes, solo tareas claras y respeto silencioso. Aquello tan simple la desconcertó más que cualquier maltrato anterior. Con el paso de los días, Ailén comenzó a notar detalles que nadie más parecía ver. Eusebio se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta que el sol estaba alto. Siempre solo. Había tristeza en sus movimientos, una pesadez que no tenía que ver con la edad sino con la memoria. La hacienda había pertenecido a su familia durante generaciones, pero una enfermedad se llevó a su esposa y a su hijo en pocos meses, dejándolo con campos llenos y una casa vacía. Desde entonces, Eusebio había sobrevivido, no vivido. Ailén
sin proponérselo, empezó a llenar algunos de esos silencios. No con palabras, sino con presencia, con el sonido de sus pasos al barrer el patio, con el cuidado al preparar los alimentos, con la atención que ponía en cada tarea. Durante el día, el sol iluminaba los campos y el polvo dorado flotaba en el aire. Y por primera vez en años, Ailén sentía que el tiempo no la perseguía. Empezó a dormir sin miedo, a comer sin culpa, a respirar sin esperar un golpe. La verdadera transformación no fue inmediata, sino lenta, casi imperceptible. Un día, Eusebio notó que Ailén cantaba en voz baja mientras trabajaba, una melodía antigua que hablaba de la tierra y el viento. No dijo nada, pero algo en su pecho se movió. Otro día, Ailén se atrevió a plantar flores junto al camino, usando semillas viejas que encontró en un cajón. Cuando brotaron, pequeñas y obstinadas bajo el sol del día, la hacienda dejó de parecer tan abandonada. Ailén también comenzó a recordar quién era. No solo una muchacha vendida, no solo manos para trabajar. Recordó que de niña le gustaba observar el cielo, que su madre le decía que las estrellas cuidaban a los que no tenían a nadie. En la hacienda, durante las tardes luminosas, Ailén se sentaba un momento a mirar el horizonte, y por primera vez no sentía vergüenza de existir. Los rumores del pueblo no tardaron en llegar. Algunos criticaban a Eusebio por haber comprado a una mujer. Otros murmuraban intenciones oscuras. Pero la verdad era más simple y más poderosa. Eusebio no veía en Ailén algo que poseer, sino algo que proteger. No porque ella fuera débil, sino porque el mundo ya había sido demasiado cruel con ella. Con el tiempo, Eusebio le habló de documentos de libertad, de decisiones propias. Le explicó que no estaba allí por obligación, que podía irse cuando quisiera. Aquellas palabras sacudieron a Ailén más que cualquier encierro. La libertad después de tanto tiempo daba miedo, pero también encendía algo nuevo. Ailén decidió quedarse, no por deber, sino por elección. Empezó a aprender sobre la tierra, sobre los animales, sobre cómo administrar la hacienda. Eusebio, sin darse cuenta, volvió a enseñar. Volvió a compartir lo que sabía. La hacienda comenzó a prosperar, no solo en cosechas, sino en vida. El día seguía siendo largo y el trabajo duro, pero ya no estaba vacío. El pasado de Ailén no desapareció, pero dejó de definirla. Hubo días en que los recuerdos volvían con fuerza, en que el miedo despertaba sin aviso, pero ahora había un lugar seguro al que regresar. Una rutina que no dolía. Un respeto que sanaba heridas invisibles. Ailén aprendió que sanar no era olvidar, sino construir algo nuevo sobre lo roto. Un día, bajo el sol claro de la mañana, Ailén recibió sus papeles. Su nombre escrito con tinta, su libertad reconocida. Lloró, no de tristeza, sino de alivio. $2 habían sido el precio que alguien pagó, pero el verdadero valor de su vida nunca había estado en venta. Eusebio observó desde la distancia, con los ojos húmedos, sabiendo que había hecho lo correcto, aunque el mundo nunca lo entendiera del todo. La historia de Ailén empezó a correr entre los pueblos cercanos, como un escándalo, sino como un susurro de esperanza. Gente que hablaba de un hombre solitario y una mujer que volvió a sonreír. De una hacienda donde el respeto florecía como las flores junto al camino. Poco a poco, otras personas llegaron buscando trabajo, buscando un lugar justo. Eusebio aceptó a algunos, siempre con las mismas reglas: dignidad, esfuerzo y humanidad. Ailén se convirtió en un pilar de ese lugar. Ayudó a otros que llegaban con miradas rotas. Les enseñó lo que ella había aprendido. Les recordó que nadie es solo lo que le hicieron. Durante el día, el sol seguía brillando sobre la hacienda, pero ahora iluminaba risas, conversaciones, vidas que volvían a empezar. Cerca del final de esta historia, quiero pedirte algo desde lo más profundo. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste un nudo en la garganta o una chispa de esperanza, interactúa con este video, deja tu apoyo, porque eso ayuda a que más personas encuentren historias que sanan. Ailén nunca olvidó el cartel de los $2, pero ya no le dolía.
Lo guardó como un recuerdo de lo lejos que había llegado. Aprendió que el destino puede cambiar en el momento más inesperado, incluso en el más humillante, cuando alguien decide ver humanidad donde otros solo ven precio. Antes de terminar, deja un comentario especial diciendo, ¿qué parte de la historia te marcó más? Porque tu voz también forma parte de este viaje. Al final, cuando el sol del día se ocultaba lentamente detrás de la llanura, Ailén miraba la hacienda, los campos vivos y el cielo abierto, y entendía que no había sido salvada por dinero, por una decisión sencilla y poderosa: tratar a otro ser humano con dignidad. Vendida por $2, sí, pero destinada a mucho más. Y en ese entendimiento, su corazón, por fin, descansó.